estamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la generación de cristal, ¿no? Escuchamos mucho estas frases como los jóvenes de hoy son más sensibles, no se les puede decir nada, no aguantan nada. Creo que todos en algún momento de nuestra vida los escuchamos, pero por ahí la pregunta sería si realmente esto es así. En este episodio queremos ir más allá de eso. Tipo, estamos frente a una generación más frágil, o sea, hacernos las preguntas si estamos frente a una generación más frágil o simplemente estamos delante de jóvenes que deciden hablar, deciden expresarse y decir sus sentimientos, lo que piensan, lo que sienten, cómo se encuentran en su día a día. Yo creo que por ahí a todos nos pasó de escuchar esta famosa frase en mi época, ¿no? En mi época no íbamos al psicólogo. En mi época trabajamos de chicos. En mi época, no sé, me cagaban a palos y salí bien. Pero por ahí la pregunta es realmente ¿a qué nos referimos cuando decimos salir bien? Sí, muchas personas por ahí de estas generaciones anteriores, de estas crianzas anteriores, crecieron aprendiendo que llorar es de débiles, que hay que aguantarse las cosas en silencio. El signo de debilidad era el de llorar, digamos. Que pedir ayuda también era un signo de fracaso. Nuevas generaciones de ahora lo que traen es esto de poder hablar más de salud mental por ahí sin que sea tanto un tabú, ¿no? Claro, se escuchan por ahí más palabras como ser la ansiedad, los ataques de pánico, lo que es insomnio. Creo que por ahí estas cuestiones también generan un poco de postura, ¿no? El que cree que Todos son más frágiles, todos son más débiles, y esta otra parte de esta generación de jóvenes que dicen no por decir lo que siento o decir lo que estoy pensando o decir lo que estoy pasando o pedir ayuda significa que soy débil, digamos. la pregunta viene desde la psicología social, ¿no? Preguntarnos qué empieza a cambiar cuando la sociedad empieza a poner en palabras lo que a uno le pasa. ¿Qué cambios se hace? Claro, si por ahí nos volvemos más sensibles o más conscientes y ponemos en palabra lo que sentimos. Si realmente somos más débiles o simplemente estamos poniendo en palabra las cosas que sentimos. Y también pasa mucho, ¿no? De que se confunde mucho la sensibilidad con la debilidad. Sí. Pero creo que por ahí reconocer una emoción no significa que una persona sea débil, digamos. Que por ahí poder hablar de lo que a uno le pasa y de lo que uno siente y todas estas cuestiones es muchísimo más difícil por ahí, porque creo que cuesta un montón y más con estas cuestiones que venimos por ahí con ideas, con cosas que nos inculcan desde chicos que después, bueno, en el momento de cambiar cuesta un montón. Sí. Y muchas familias hoy en día todavía como que tienen estas dificultades o tienen tan naturalizado todo esto de estas crianzas antiguas que por ahí cuesta conversar sobre las emociones. Eso es totalmente un desafío para todos, creo yo, empezar a hablar, digamos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y también poder hablar un poco de lo que sentimos, de poder pedir ayuda, reconocer todo eso. Y también aprender a escuchar del otro lado, digamos. Aprender a escuchar mucho mejor a las personas, digamos. Y no como, sí, pero por eso estás mal o por esa pavada estás mal. Tipo, no tener esa empatía a la hora de escuchar a la otra persona y ponerse en su lugar ese momento, digamos, porque capaz lo que para uno es una pavada, para el otro es el fin del mundo, más o menos. Claro, yo creo que por ahí como sociedad todavía lo que nos cuesta un montón es que aunque avanzamos un montón hablando de lo que es salud mental, todavía sigue siendo un tabú, todavía sigue habiendo prejuicios, todavía se sigue creyendo que el psicólogo es para locos, todavía sigue habiendo familias a las que le cuesta hablar de las emociones, que les cuesta expresar lo que uno siente. Siguen minimizando por ahí lo que sienten los chicos. Bueno, a mí por ejemplo me repasa con mi hija que tiene 6 años, que tipo, yo justamente estoy criada a la antigua, pero también a su vez voy cambiando ese pensamiento y trato de inculcarle a ella esto de que sepa hablar, se sepa expresar, que hay alguien del otro lado que la escucha, digamos.
Y me pasa mucho esto de cuando llora de querer decirle, deja de llorar por esa mamá o no llores. Y no, es como que calmarme, pensar y decir, no, preguntarle, ¿por qué estás llorando? O sea, interesarse, ¿por qué está teniendo ese sentimiento? Y qué podemos hacer para que ella no se sienta de esa manera o no llore, digamos, en este caso. Digo, creo que pues desde ahí empieza el pensar, parar un segundo y no minimizar lo que está sintiendo ese chico, esa persona, y sino que más bien escucharlo y ver cómo puedes ayudarlo a solucionar, digamos, ese problema. Claro, yo creo que por ahí ese es el desafío, ¿no? Sí. No solo Es muy difícil. no solo poder hablar más, sino también poder escuchar mejor al otro, ¿no? Y escuchar desde la escucha verdadera, por decirlo de alguna manera, desde escucho sin el prejuicio, sin juzgarte, sin decirte cómo tener que hacer las cosas, sin todas estas cuestiones, porque muchas veces escuchamos o desde el enojo para decir, no, esta es la verdad, cuando en realidad no hay una verdad absoluta. Exactamente. O desde el prejuicio, desde cosas, no, porque tenés que ser así, no, porque hubieras hecho esto, no, porque a mí me pasó y yo actué de tal manera. Claro. Sí. Realmente escuchar por escuchar al otro. También lo importante es esto, no ver si las personas de antes tienen razón o si los jóvenes tienen razón, sino más bien retroalimentarse en eso, digamos. Bueno, yo tomo la experiencia que tuviste vos de grande, pero yo lo manejo en mis tiempos y lo transformo o lo manejo de otra manera, digamos, o lo expreso de otra forma. Capaz antes, bueno, las personas de antes se aguantaban todo, no lloraban, lo que sea, pero yo no, tipo, yo decido hablarlo y decido expresar eso que me está haciendo. Sí, no poder ser libres y también poder entender esto de que no es que una generación sea mejor que otra, ¿no? Es que cada uno enfrenta desafíos diferentes, Experiencias en tiempos diferentes. diferentes, contextos diferentes. Sí, crianzas diferentes. Bueno, y por ahí para ir cerrando y no hacerlo tan extenso, tipo ir cerrando. Y si este episodio por ahí te hizo pensar, o por ahí si tenés alguna situación o alguna experiencia que quieras comentarnos, como esto que traíamos al principio, de siempre en una reunión familiar, en una charla con amigos, esto de minimizar los sentimientos o decir yo en tu lugar hubiera hecho otra cosa o lo hubiera hecho de otra forma. Contanos. Y también por ahí esto de como pregunta, ¿no? Para cerrar, si del otro lado creen que estamos criando o una generación más sensible, por así decirlo, más frágil, o es una generación que se está animando a hablar lo que quizás tiempos atrás se cayó y nunca se pudo poner en palabras. Para mí eso. Para mí, desde mi experiencia, desde yo que soy mamá, para mí re lo segundo, o sea que yo por lo menos como mamá intento criar a una persona que pueda hablar de lo que siente, porque justamente en mi pasado fui esa otra persona que todo el tiempo se cayó y hoy de grande le cuesta mucho expresar lo que siente o justamente pedir ayuda, y creo que es lo peor que va a pasar una persona. Entonces trato de que mi hija no lo padezca o intentes por lo menos no sentirse sola y que me pueda hablar y pedir ayuda a mí o a quien sea con más confianza, digamos. Y también lo bien que hace a uno poder expresar lo que siente y no Sí. guardárselo, ¿no? Sí. Eso es válido aclarar porque creo que nos pasa a las generaciones que toman de cristal, que generalmente uno se lo crían con ciertas ideas, con ciertos pensamientos que uno no habla, y cuando te das cuenta, cuando puedes detectar eso, puedes decir, bueno, quiero cambiar esto, voy a empezar a hablar, cuesta un montón. Esto fue Y si lo hablamos.